Listo, muchachos, buenos días una vez más. Ya tengo los accesos para poder compartir la pantalla. Ahora sí, iniciamos la sesión. Bien, buenos días con todos una vez más. Compartimos la pantallita, agrandamos esto. Listo. Hoy día, jóvenes, vamos a tocar, como les comentaba, 4 temitas. 4 temas vamos a ver hoy día. Comenzamos con funciones reales, lo que es dominio y rango, algunos tipos de funciones, la función inversa y aplicaciones de las funciones. 4 temas vemos el día de hoy. Cualquier duda o inquietud me lo hacen saber para poder apoyarme. Conversemos acerca de las funciones reales. Una breve introducción. En la vida cotidiana se presentan situaciones en las que dos o más cantidades están relacionadas mediante una correspondencia o relación de dependencia. Cuando tú tienes dos cantidades que guardan cierta relación, se dice que hay una relación de dependencia. Por ejemplo, la longitud de una circunferencia está relacionada con su radio. Con el radio más grande, la longitud de la circunferencia aumenta. ¿De acuerdo? Y la relación que conecta ambos vía una fórmula matemática es esta, ¿no? La longitud de circunferencia es igual a 2pi por r. Esa es la relación que tienen una longitud y el radio. Podemos decir que la longitud está escrita en función de r, en función del radio. ¿Qué nos expresa? Pues expresa que L depende de R o que L está en función de R. Noción de función. La función entonces es una regla o una correspondencia que hay entre dos elementos. Un elemento X que pertenece a un conjunto A y que se relaciona a lo máximo con un elemento Y que pertenece a un conjunto B. F es una regla de correspondencia que relaciona un elemento del conjunto A y a lo máximo con un elemento del conjunto B. Bien. Tenemos también la función desde el punto de vista de un diagrama sagital. Tenemos el conjunto A, conocido como conjunto de partida, el conjunto B, conocido como conjunto de llegada, una función que relaciona elemento del conjunto A, X, lo relaciona con un elemento del conjunto B, Y. Y es igual a F de X. X se relaciona con Y vía F. También se representa esto de aquí de esta forma, F, dos puntitos, A, flechita, B. ¿De acuerdo? F es la función que va de A en B. Relaciona un elemento de A con un elemento de B. A este X se le llama variable independiente y a este Y variable dependiente. Todos los X que se relacionan con un elemento del conjunto B forman parte de un conjunto llamado dominio. Y todos los Y que están relacionados con algún elemento X en el dominio se le llama rango. No siempre el dominio coincide con todo A. A veces coincide y a veces no. Lo mismo el rango. A veces coincide con B y a veces no coincide con B. El dominio son todos los X que están dentro del conjunto A. De tal manera que X y Y están relacionados. Existe un Y en B donde X y Y están relacionados. Y se forma un par ordenado. Esa relación de X y Y se coloca dentro de un par ordenado. Y el rango son todos los F de X, de tal manera que exista un X en el dominio. De tal manera que el X y el Y guarden relación. Si aparece F de X que está en B, hay un X en el dominio de relación. Hay un X en el dominio. Entonces, el dominio son las primeras componentes, lo que está en el conjunto de partida, mientras que el rango son las segundas componentes, lo que está en el conjunto de llegada. Veamos un ejemplo. Agrandemos por acá un momento para ver ese ejemplo. Agrandarlo bien. Acá está. Un ejemplo. Tengo el conjunto A, que es el conjunto de partida, formado por el 2, 3, 5 y 8. Tenemos el conjunto B, que es el conjunto de llegada, formado por estos elementos. Es una función. La función va a relacionar algún elemento de A con algún elemento de B. Por ejemplo, el 2 con el 15, el 3 con el 9 y el 8 con el 18. No necesariamente todos tienen que tener flecha. Por ejemplo, el 5 no tiene flecha. En este caso, el 7 y el 20 no tienen flecha que le caiga. No siempre el dominio es todo el conjunto de partida y no siempre el rango es todo el conjunto de llegada. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, la función sería el 2,15, el 3,9, el 8,18. El dominio serían los lugares de donde salen las flechas.
Las flechas salen del 2, del 3 y del 8. Ese sería el dominio de la función. Que es lo mismo decir las primeras componentes, el 2, el 3 y el 8. El rango es donde cae la flecha. La flecha cae en el 15, cae en el 9, cae en el 18. Es lo que vemos acá, rango. 9, 15, 18. ¿Ok? O también las segundas componentes de los pares, como el 15, el 9 y el 18, que son las segundas componentes, rango de la función. Siempre en toda función, cuando tú lo ves como pares ordenados, para hacer función, las primeras componentes tienen que ser distintas. Y si lo ves como diagrama sagital, de cada elemento del gráfico, de cada elemento sale solo una flecha. Y ya tienes dos puntos de vista. Como par ordenado, todas las primeras componentes son diferentes. Como diagrama sagital, de cada elemento debe salir solo una flecha, ¿no? De los elementos que guardan relación, debe salir solamente una flecha. Bien, segundo ejemplo. Si tengo esta regla de correspondencia, por ejemplo, ahí usted puede ver que esta no es función. ¿Por qué? Porque la primera componente se está repitiendo. Hemos dicho que para que sea función, todas las primeras componentes tienen que ser distintas. En este caso, el 2,7 y el 2,10 se repite. G no es una función. ¿Por qué? Porque la preimagen número 2 se asocia con dos imágenes, con el 7 y con el 10. Es lo que dice acá, ¿no? La preimagen 2 tiene dos imágenes, el 7 y el 10. También tenemos otro caso. La función también puede aparecer como una gráfica en el plano. Si la función aparece como una gráfica en el plano, por ejemplo, ese gráfico, uno podría establecer un criterio para saber si ese gráfico es o no es función. Por ejemplo, este gráfico, ¿cómo saber si no es o no es? Trazo una recta vertical. Si la recta vertical corta en 2 puntos o más, ese gráfico ya no representa a una función. Sin embargo, si tengo el gráfico en el plano y trazo una recta vertical y en cualquier lugar que yo trace corta solamente en un punto, ese gráfico representa a una función. ¿Ya? Si corta en 2 o más puntos, no es función. Si corta solo en uno, sí es función. Por ejemplo, tengo esta función escrita con una regla de correspondencia. Mira, aquí tenemos 4 puntos de vista de una función, ¿eh? Como diagrama sagital, como pares ordenados, como gráfico en el plano y como regla de correspondencia. Pregunta. Hay el dominio y el rango. ¿Cómo calculamos el dominio de esta función? El dominio viene a ser todos los valores que hacen que esta función exista. Para el dominio vamos a ver la existencia. Entonces, como tienes un radical, la pregunta es, ¿qué debe ocurrir para que la raíz cuadrada exista? Fácil, para que la raíz exista, lo que está dentro de la raíz, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual que 0. ¿Cierto? Para que la raíz exista, lo que está adentro de la raíz tiene que ser necesariamente mayor o igual que el número 0. Entonces, encontrar los valores de x es equivalente a encontrar el dominio de la función. El 5x pasa a sumar, el 5 pasa a dividir, y te queda que x es mayor o igual que el número, menor o igual, perdón, que el número 5. Ahí está. Menor o igual que 5 significa el 5 cerrado al menos infinito, ¿no? 5, 4, 3, o sea, ese sería el dominio de la función. Listo, niños, espero me hayan entendido el cálculo del dominio de dicha función. ¿No? Sigo entonces. Ya que tenemos el dominio, ahora busquemos el rango. ¿Cómo encontramos el rango de la función? Bueno, el rango se calcula a partir del dominio. Cuando usted ya tenga el dominio hallado, con el dominio usted calcula el rango. ¿Cómo es esto, profesor? O sea, con el valor de x usted calcula el rango. El dominio es el x. Como el x es menor o igual que 5, por ejemplo, usted puede pasar a restar el x para allá. Me queda 5 menos x mayor o igual que 0. Y trata de formar esto. Para que salga 25, tendría que multiplicar todo por 5. 5 por 0 sería 0. 5 por 5 es 25. Y 5 por x es 5. Ahora, para que esta expresión sea mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? Le saco la raíz cuadrada. Para que me salga esta expresión, perdón, le saco la raíz cuadrada. Y como la expresión es mayor o igual que 0, la raíz cuadrada existe. ¿Cierto?
Mire cómo lo he hecho, ¿ah? Con el dominio, que son los valores de X, con esos valores de X, usted construye el rango. Hallar el rango es formar esta regla de correspondencia. Por eso que el X lo pasé a restar y por eso que multiplico por 5, para que se parezca a esto. Para que sea igualito, les traigo la raíz a todo. La raíz de 0 sería 0 y la raíz de él, que justamente esa expresión sería el f de x. Él sería f. Cuando encuentras f de x, has encontrado al rango de la función. F de x son mayores o iguales que 0. Sería cerrado en 0 hasta el más infinito. ¿No? El rango sería entonces del 0 al más infinito. Y ya está. Con eso tiene el dominio y el rango. El dominio son los valores de x y el rango son los valores de f de x. El dominio se calcula con la existencia. ¿Qué condición debe cumplir la regla de correspondencia para que exista? Dentro tiene que ser mayor o igual que 0. En cambio, el rango es la construcción. ¿Ya? Sigo. Ejercicio. Dice, dada la función f y g, haya la suma de los elementos del dominio. Ojo, dice que ambas son funciones. ¿De acuerdo? O sea, por dato, ambos son funciones. Entonces, empecemos por f. Puede ver que el número 3 se está repitiendo. No debería ser función. Acá tengo yo 3, cuadrado y tengo el 3,1. Una función no debería repetirse la primera componente. Pero, para que sea función, si la primera se repite, la segunda también tiene que ser igual. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Para que me capte la idea mejor. ¿Ya? Una idea mejor. Supongamos que tiene algo así, ¿no? Por ejemplo, como el 2 aquí se está repitiendo, la primera componente, este f no es función. Por ejemplo. Sin embargo, si yo tuviera, por ejemplo, algo así, es un caso, así, acá otra vez los 3. Si fuera así, por ejemplo, este g sí es función. Profesor, un momentito. Aquí se repite el número 2 y usted me dice que no es función. Y aquí se repite también el número 2 y usted me dice que sí es función. ¿Por qué en un caso que se repite no es y en otro caso que se repite sí es? Lo que pasa es lo siguiente. En el caso de g, aparte que se repite el 2, también se repite el 3. ¿Se da cuenta? Mire, el número 3 también se repite. Se repite la primera y la segunda también. Si eso ocurre, ñañito, si eso ocurre, ese 2,3 lo juntas en uno solo. Y te quedas con 1,4. ¿Ah? Es que son iguales. Ahora, si mire usted, la primera es diferente. G no es función. No, perdón, G, ahí G sí es función. Porque todas las primeras son distintas. Cuenta. Espero me haya entendido la idea, ¿no? Eso ocurre acá. Si se repite el primero y yo quiero que sea función, ya. El segundo tiene que ser igual. ¿Ya? El segundo. Eso no puedo hacer en el primer caso. Por ejemplo, aquí el primero se repite, pero el segundo no es igual. No se puede juntar. ¿Mm? Listo. Entonces, el cuadrado pasa como raíz y me salen dos casos. Puede que ya sea 1 o sea menos 1. ¿Qué pasa si es 1? Positivo. Reemplazo. Mira, acá hay un detalle aparte del 3, que es el número 5, mira. 5,4 y 5, más b. ¿Cierto? Ambos tienen un 5 repetido. Entonces, si A es igual a 1, tendríamos 5,4 le pertenece a F. 5,4 le pertenece a F. Y el 5, más b también le pertenece a F. Pero como F es una función, si se repite la primera componente, la segunda A más B tiene que ser 4.
¿cierto? Pero como A es igual a 1, sería 1 más B es 4. El 1 resta, B es 3. Pero si B es 3 y A es 1, los datos que tenemos ahí, si A es igual a 1 y el B es igual a 3, ya puedes reemplazar en la función f. Reemplazar, mira. F sería, ojo, A es 1, ¿ah? Sería 3,1 al cuadrado, o sea, 3,1. Acá sería 5,4. Acá sería 3,1, que ya no lo voy a poner porque ya está delante. El B sería 3, sería 3,4. Y el valor de A más B sería 1 más 3, que sería 5,4, que ya está delante. Este sería F. Pero habría una contradicción, porque este F ya no es función. Profe, ¿por qué? Porque mira, acá hay un 3 que se está repitiendo y estos dos no son iguales. Ah, entonces por culpa de ese 3,1 y ese 3,4, el F no cumple que sea una función. Cuenta. El F no es función. Entonces, si el F no es una función, el A ya no puede ser 1. El A tendría que ser el número menos 1. Repito lo mismo. Menos 1 al cuadrado sería 1, 3,1. Ah, ojo, no olvidar esto, ¿ah? 5,4 y el 5, más b. 5,4 pertenece a F y 5, más b también está en F. Pero como A es menos 1, 5, acá sería, recuerda otro detalle, ¿eh? Si se repite la primera componente, la segunda tiene que ser igual. Entonces, si A es menos 1, tenemos, se repite la primera, A más B tendría que ser 4. Si A es menos 1, sería menos 1 más B es igual a 4. El 1 pasa a sumar, el B es igual a 5. Listo. Si A es menos 1 y B es 5, reemplazo en G, para ver si cumple que G es una función. Y así. A es menos 1, B es 5. Aquí, en F. 3 menos 1 al cuadrado sería 1. ¿Cierto? Menos 1 elevado al cuadrado. A es menos 1, ¿eh? Menos 1 al cuadrado es 1. 3,1. Baja el 5,4. Baja el 3,1, que ahí está. B es igual a 5. 5,4, que ya no lo pongo porque ya está. Recuerda que A es menos 1 y B es 5. Menos 1 más 5 sería 4. 5,4 ya está. El F sería claramente una función. O sea, ahí sí se cumple. Sí se cumple. F es función. Vamos a recoger ahora. A es menos 1 y B es 5. A es menos 1. Sería, ¿qué? Menos 1,2. En otra parte, con cuidado el reemplazo. El B es igual a 5 y el A es menos 1. Sería 4 por menos 1 es menos 4. 5 menos 4 sería 1. 1,3, que es lo que tiene que aparecer aquí ahora. 1,3. A ver. 1,3. B es igual a 5. Ahí al B le pone 5. Y el A es igual a menos 1. Cuidado con los signos, ¿ah? Cuidado con los signos. El B es igual a 5 y el A es menos 1. Pero menos con menos se hace más. Sería 5, más 1. 5, más 1. Cuidado con los signos y el reemplazo. Sería 5. Acá tengo otro 5,1. Voy a poner un momento. Recuerdo otra vez el reemplazo. Cuidado con los reemplazos. El A es igual a menos 1. Y el B es igual a 5. Listo. ¿Entendí entonces? 3 por menos 1 es menos 3. Menos 3 más 2 sería menos 1. Lo que es acá. Y acá 5 menos 3 sería 2. Listo, muchachos. Lo que hemos hecho entonces es reemplazar de manera conveniente. ¿De acuerdo? Los elementos que son repetidos solamente se coloca una sola vez. Lo que se repite, una sola vez se coloca. No hay necesidad de ponerlo tantas veces. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, se está repitiendo el 5,1. Lo colocamos solamente una sola vez. Listo. Se repite el menos 1,2 solamente una vez. Lo repetido se coloca solamente una vez. Ahora la pregunta dice, hay la suma de los elementos del dominio de G. El dominio son las primeras componentes. Menos 1, 1 y 5. O te piden la suma,
1 menos 1 es 0 y aún te queda el número 5. Listo. ¿Les quedó claro o tienen alguna pregunta? Toda confianza. ¿Preguntas? Bien. Si no me dicen nada es porque todo está claro, ¿no? Me voy por el chat. ¿De acaso? Vamos al chat. ¿Está claro? Perfecto. Listo, Franco. Seguimos avanzando entonces. Todo está claro, me dicen. Vamos a continuar. Vamos por acá. Ejercicio 2. En la pregunta 2 dice, f es una función de tal manera que f tiene esta regla de correspondencia, ¿de acuerdo? Y aquí me dan el dominio. Hay el producto de los elementos enteros y positivos del rango de la función. Como hemos dicho hace un rato, el rango se calcula a partir del dominio, pero es muy importante que la regla de correspondencia tenga la x solamente una vez. Como aquí la x aparece 2 veces, vamos a hacer un artificio. Vamos a hacer que se reduzca una sola vez. Para eso hago la siguiente jugada, mira. Acá hay un número 1, se supone, ¿cierto? Lo vamos a dividir entre 2 y lo vamos a elevar al cuadrado. Si tú elevas 1 entre 2, te va a salir un medio. Y si tú ese un medio lo elevas al cuadrado, te sale un cuarto. Le sumas un cuarto y también le quitas un cuarto. Ahí está. ¿Ves? ¿Cuál es la intención, mi estimado estudiante, de hacer eso? Es formar un binomio cuadrado. Si usted agrupa los 3 primeros términos, va a encontrar aquí un binomio elevado al cuadrado. Entonces, aquí, por ejemplo, el binomio cuadrado sería así. ¿Ya? El binomio por acá. Va a salir un x menos un medio al cuadrado. Ahí está, ¿ves? Y puede verificar para que se convenza. Gente no me cree. Por favor, me está estafando, dirá. Verifique. El cuadrado del primero, aquí está, x cuadrado. El cuadrado del segundo, un medio al cuadrado es un cuarto. Ahí está. Y el doble del primero por el segundo le sale un x. Acá el 6 le pone un 4 debajo para que sea homogéneo con él y por un 4. Colocamos solamente un 4, ¿ya? Y te queda menos 1 menos 24, o sea, menos 25. Y listo. Hemos conseguido como primer paso juntar las x que aparecen acá en una sola variable. Ahora sí, calculemos el rango. Después de haber juntado la x en una sola variable, usamos como dato el dominio. Recuerda que el dominio son los valores de x. Si el dominio va de menos 3 a menos 2, te están diciendo que el x es mayor o igual que menos 3, pero menor o igual que menos 2. Ahora debes construir esta regla de correspondencia. A partir de x construyo la regla y con la regla hallamos f de x. Con f de x tienes el rango. Aquí al x le quitas un medio. Muy bien, quítale un medio a todos los términos. Menos 3 menos un medio, x menos un medio, menos 2 menos un medio. Resuélvelo. Acá te sale menos 7 medios, acá te sale menos 5 medios. ¿No? Ahora elévalo al cuadrado. Mucho cuidado con elevar al cuadrado. Cuando usted eleva una expresión al cuadrado, ¿de acuerdo? Y los extremos son números negativos, como este caso, si son negativos, cuando elevas al cuadrado, todo se invierte. A ver, elevo al cuadrado, sería 49 cuartos. La desigualdad se invierte. Elevo al cuadrado, la desigualdad se invierte. Elevo al cuadrado, 25. Si los extremos son negativos, cuando elevas al cuadrado, todo se invierte. Ahora réstale 25 cuartos. Si le sumo o lo resto, todo queda en su lugar. A él le voy a restar 25 cuartos, al medio y al último también. Como las fracciones son homogéneas, se coloca un solo 4 y restas arriba. 49 menos 25 sería 24. Entre 4, 6. El otro, 25 menos 25, 0. ¿Ya? Y tengo esta expresión. Fíjate que la expresión que tengo en el medio es igualito a esta expresión que está con el radical. Pero ojo, esto de aquí es un número positivo, porque es más grande que 0, pero más chiquito que 6. Cualquier número que sea más grande que 0 y más chiquito que 6 es un número positivo. Le extraigo la raíz cuadrada y la raíz existe. Raíz de cada uno, él tiene raíz, porque es un número positivo, raíz de 6 y raíz de 0. Esta expresión sería justamente f de x. Esto de aquí es f de x. F de x se encuentra entre el 0 y la raíz de 6. ¿No es cierto? Es más grande que raíz de 0, pero más chiquito que raíz de 6. Encontrar f de x, recuerda, es lo mismo que hallar el rango de la función. O sea que el rango de la función está o vale cerrado en 0 hasta la raíz de 6.
Pero la pregunta es, ¿hay el producto de los elementos enteros positivos? La raíz cuadrada de 6 vale 2, algo, ¿no? 2,2 vamos a poner. Entonces, un número positivo que esté entre 0 y 2,2 sería el número 1, entero, ¿eh? Y el número 2. Multiplico, porque te piden el producto, 1 por 2 sería 2. Listo, muchachos. Ahí tiene entonces el ejercicio donde se calcula el rango de una función. ¿Alguna pregunta? ¿Han entendido, chicos? Con confianza. Si algo no está claro, pregunte, no se quede callado, ¿eh? Bien, me voy por el chat para verificar entonces. Si no hay ninguna pregunta, nos vamos por el chat. Veamos. Chatcito. Parece que todo está claro, ¿no? Bien, Dayana, gracias por su comentario hace un momento. Excelente, Franquito. Si no veo ninguna consulta, nos vamos entonces a conversar acerca de las funciones elementales. Las funciones elementales, vamos a ver 4 tipos. A ver, 1, 2, 3, 4 tipos. Empecemos con la función constante. O hasta 5, creo, 5 tipos. La función constante es aquella función, como su nombre dice, es constante. Sus valores no cambian. Un ejemplo de función constante puede ser esta. Un ejemplo, ¿eh? De constante. F de X igual al número 6, por ejemplo, ¿no? Usted le pone, por ejemplo, el cálculo de F de 1. Es cuando el X vale 1. O X vale 1 lo reemplaza. Pero ¿dónde va a reemplazar si no hay X? 6. Calcule, por ejemplo, F de 4. El X vale 4. Reemplace en la regla. Si X vale 4, ¿dónde voy a reemplazar si no hay X? Me queda 6 también, ¿no es cierto? No importa el valor que le pongas al X, sea 1, sea 4 o el número que tú le pongas, el resultado que va a salir siempre va a ser 6, 6, 6. Por eso que se le llama función constante. Y cuando uno hace la gráfica de la función constante, le va a salir una recta horizontal, así como ves en pantalla. ¿no? Siempre, ¿eh? Recta horizontal. Es como si, imagínate que este fx igual c fuera el 6, ¿no? Cuando el x vale 1, su valor que le corresponde es el 6. Cuando el x vale 2, su valor que le corresponde, el mismo 6. Cuando x vale 3, le corresponde el número 6. Y siempre se forma una recta horizontal. Esa es la regla o la gráfica de una función constante. En toda función constante, su dominio es los números reales, porque el x puede ser cualquier número real. En cambio, el rango no. El rango siempre va a ser el c. No ve que el resultado siempre va a salir en este caso 6, 6, 6, ya, pero el rango sería 6, por ejemplo, acá. Pero el x puede ser cualquier número. El x es cualquier número real, pero el rango, el resultado siempre va a ser el c. ¿Ya? Bien, seguimos. Vamos ahora a hablar acerca de la función lineal. Una función se llama lineal cuando su representación es de la forma ax más b, donde el x tiene exponente 1. Eso sí, la tiene que ser diferente de 0. Si es que la fuera 0, el x se cancela y me queda el b. Sería una función constante. En la función lineal, el coeficiente de x tiene que ser diferente de 0. Bien, ahora, toda función lineal cuando tú lo graficas siempre te sale una línea oblicua, ¿no? Puede ser de esta forma o en la forma opuesta. Una función lineal. El dominio de la función lineal, el x puede ser cualquier número real y el rango también. Siempre que no me den ninguna condición en la función, el dominio y el rango van a ser todos los reales. Siempre. El otro caso importante que usted debe conocer es la función cuadrática. ¿De acuerdo? La función cuadrática es de la forma ax cuadrado más bx más c, donde el coeficiente del x cuadrado, o sea, la letra a, tiene que ser diferente de 0. O si no, ya no sería cuadrática. El a tiene que ser diferente de 0. Tenemos dos casos. Caso número 1, cuando el a es un número positivo. Cuando el a es un número positivo, la función cuadrática, su gráfica sale una parábola, una u que se abre hacia arriba. Este es su gráfico. Claro está que esta función cuadrática, su gráfico, tiene un punto donde la función alcanza su mínimo valor. A ese punto se le llama vértice de la función. Y el vértice se calcula con esta regla. Menos b entre 2a, donde a y b son los coeficientes de la regla de correspondencia. Conociendo menos b entre 2a, lo reemplazas en todas las x y tienes la ordenada. ¿De acuerdo? Ojo, ¿ah? El valor mínimo de la función se alcanza cuando x vale menos b entre 2a.
f de x tiene mínimo valor en este x menos b entre 2a. No estoy diciendo que el mínimo vale menos b entre 2a, eso no estoy diciendo. Estoy diciendo que el mínimo se alcanza en ese valor, ¿no? ¿A qué me refiero? Mira, gráficamente me refiero a esto. Capte la idea. En el plano cartesiano, ahora que hace esto, digamos, le digo es esto, ¿no? Este punto se puede alcanzar este valor. No te estoy diciendo que este valor sea el mínimo. Él no es el mínimo. Con él se alcanza el mínimo. ¿Cuánto vale el mínimo? El mínimo está acá, en la proyección, aquí, en el eje Y. Aquí está el Y mínimo, que se alcanza reemplazando él en la regla de correspondencia. En todas las X calculas y te sale el valor mínimo de la función. ¿Qué es lo que vas a ver acá, niña? Observa. Aquí lo vamos a ver. El valor mínimo de la función es cuando ya reemplazas este valor en la regla de correspondencia. ¿Ya? Y igual ocurre cuando el A es un número menor que 0. Si el A es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo. Ya no habría un mínimo, ahora habría un máximo. Y ese máximo se alcanza en el vértice, ¿no? Misma regla que la anterior. Y lo mismo, ¿no? El f de x en un máximo valor cuando x vale menos b entre 2a. Ahí tiene su máximo valor. Cuando vale menos b entre 2a. Y el otro resultado se calcula reemplazando el valor de x en la regla de correspondencia. Lo reemplazas y ya tienes la otra componente de una. ¿Ya? Ahí tiene entonces la función cuadrática. Y la otra función elemental que vamos a ver es la función, ojo que va a ver este detalle, ¿no? Para alcanzar al máximo, el x tiene que tomar este valor. No estamos diciendo que él sea el máximo, sino que el máximo se alcanza en este valor. Tienes que reemplazar menos b entre 2a todas las x para recién llegar al máximo. Y la tercera función elemental es la función cúbica. La función cúbica tiene la siguiente forma. ¿Ya? Una curva que va subiendo, llega al 0 y agarra un doblez. ¿Ya? Va viniendo del menos infinito, sube al 0 y ahí dobla la forma. Dobla. Bien, si eso ocurre, la función cúbica tiene esta forma, f de x igual a x cubo, y el dominio de la función son todos los reales y el rango también. Cualquier número real puede ser x y la imagen también va a cualquier número real. Bien, hay más funciones elementales. Tenemos, por ejemplo, la raíz cuadrada, que está acá, y tenemos también el valor absoluto, está acá. Está en su material. El virtual que tienes, igual de una revisada. Lo más importante acá es la lineal y la cuadrática, más trascendentes. Pregunta 3. Dice, una empresa telefónica cobra mensualmente una tarifa de 45 soles más 45 céntimos por los primeros 60 minutos de comunicación. ¿Ya? Cuando habla los primeros 60 minutos, en todo ese tiempo tienes que pagar 45 soles, perdón, 45 céntimos por minuto. Y la tarifa de 45 soles. Después de los 60 minutos, me cobra 40 céntimos, dice, ¿no? Luego, por cada minuto adicional, después de los 60 minutos, cobra 40 céntimos. O sea, si tú conversas hasta los 60 minutos, vas a pagar 45 céntimos por minuto. Pero si habla del minuto 61 ya en adelante, vas a pagar 40 céntimos por cada minuto. Si Alejandro Castro observa que su recibo emitido por esta empresa telefónica indica que le corresponde pagar el monto de 78 soles, determine el tiempo que estuvo en comunicación dicho. Bien, aquí entonces, así de a primera vista no se ve que tenga que ver con las funciones, ¿no? Sin embargo, el problema me va a llevar a la necesidad de plantear y construir una función. Usted va a ver aquí la regla de manera directa y te lo voy a explicar. X representa el número de minutos que estuvo en comunicación Alejandro. La pregunta dice, determine el tiempo que estuvo en comunicación con un cliente. Vamos a suponer que X es ese tiempo que estuvo en comunicación. Mira la regla que sale aquí, ¿eh? A verla de frente. Ahí está. Dice cómo sale, de frente aparece. Vamos a explicarlo, mira. Observa. ¿Cómo se forma esta regla? Entonces, ¿qué dice, no? A ver, dice así.
para conversar los 60 primeros minutos, ¿eh? Hacemos por ahí. Hay una tarifa fija ya. La tarifa fija es de 45 soles. ¿Eso qué significa? Hables o no hables nada, igual pagas 45 soles como tarifa fija. ¿De acuerdo? No hablas nada y pagas igual 45 soles. Ahora, si es que tú conversas un minuto, por ejemplo, si hablas un minuto, vas a pagar, por cada minuto que hablas, pagas 45 céntimos. ¿Ya? En los primeros 60 minutos. O sea, hablo un minuto, pago 45 céntimos. Si hablo 2 minutos, pago 45 céntimos por. Si hablo 3 minutos, pago 45 céntimos. Y así sucesivamente. Si hablas X minutos, paga 45 céntimos. ¿Hasta ahí todo bien? Que es justo lo que está acá, ¿no? Mira. Acá está la tarifa, ¿cierto? Fija. Hables o no hables, tienes que pagar 45 soles. Y si tu tiempo hablado está entre los 0 y 60 minutos, vas a pagar 0,45. ¿De acuerdo? 5 céntimos por minuto. Sin embargo, supongamos que tú hablas más de 60 minutos. Vamos que tú hablas, no sé, pues un tiempo X que supera los 60 minutos. Entonces, ¿tú qué vas a pagar? Tú vas a pagar la tarifa fija, que es los 45 soles, más en los 60 primeros minutos, ¿cuánto vas a pagar? Recuerda, ¿no? Si fuera un minuto, 45 céntimos. 2 minutos, 45 céntimos por 2. 60 minutos si vas a conversar, sería 60 por 0,45. Y a eso agrégale el cachito que falta. Hay un cachito extra, ¿no? Si hablas más de 60 minutos, ¿qué va a ocurrir? Los primeros 60 pagas 60 por 0,45, pero el tiempo que falta aquí tenías que restar X menos 60. Sí, porque los primeros 60 ya pagaste 60 por 0,45. Después de los 60, ¿qué tiempo me queda? X menos 60. ¿Cierto? Este excedente vas a pagar, como dice el problema, 40 céntimos por minuto. Esto por 40. Así sería. Y eso aparece acá, mira. 45, ahí está. 0,45 por 60, ahí está. Y 0,40 por X menos 60. Ajá. Ajá. Listo. Entonces, esta regla de correspondencia sale a partir del análisis del tiempo que está conversando. Son dos casos, ¿eh? Caso 1 cuando habla entre 0 y 60 y caso 2 cuando habla un tiempo mayor a 60. Bien, ¿me han entendido cómo se formuló esta regla de correspondencia? ¿Tienen alguna pregunta? Si no me dicen nada, asumo que está claro, ¿eh? Me voy por el chat por si acaso. ¿Han entendido cómo se formuló esta regla de correspondencia? ¿El chat? Ya no me comentan nada, parece que todo está clarísimo. Sigo entonces. Ya tengo la regla de correspondencia. A esto se le llama función por ramas o función a trozos. ¿Ya? Porque la función está dada por pedacitos, ¿no? El primer caso cuando está entre 0 y 60 y el segundo caso cuando es mayor que 60. Luego dice, si Alejandro observa que su recibo emitido por esta empresa telefónica indica que le corresponde pagar el monto de 78 soles, o sea, si pagas 78 soles, ¿hay a qué tiempo estuvo en comunicación dicho cliente? Bien, esos 78 soles tiene dos casos, ¿no? Caso 1, si es que conversas entre 0 y 60 minutos. Y caso 2, si es que hablas un tiempo mayor a 60. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Por dato. Sí, caso 1, ¿eh? Vamos a suponer que ha conversado entre 0 y 60 minutos. Si conversas entre 0 y 60 minutos, el costo a pagar sería 78. Estoy suponiendo eso. La pregunta dice, indica que le corresponde pagar el monto. No, perdón. Alejandro observa que su recibo emitido por esta empresa indica que le corresponde pagar 78 soles. Determine el tiempo que estuvo en comunicación. Yo no sé si estuvo hablando menos de 60 o más de 60. Primer caso, si habló menos de 60, este monto debe de pagar. Y este monto debe coincidir con 78. Veamos si es cierto. 45 pasa a restar y le sale como resultado 33.
El 0,45 pasa a dividir y le sale como resultado 73,3. Entonces, si fuese el primer caso, tendría que haber hablado alrededor de 73 minutos. Pero eso no puede ser. ¿Por qué, profesor? Ah, porque habíamos dicho que en el primer caso, como máximo habla 60. No puede hablar 73 para usar el primer caso. Él no se encuentra entre esta y 60. Ah, entonces el primer caso no es, ¿sí o no? Porque si fuera el primero, no puede hablar más de 60. Acá me sale que habla 73 minutos, aproximadamente. Debe ser el segundo. Pues. El costo del segundo caso, cuando hablas más de 60 minutos, debe de coincidir con el 78. ¿Sí? O el segundo caso, 45 más 0,45 por 60 más él, igual a 78. Ahora calculamos X. Aquí sería calcularlo. 0,45 por 60 es 27. Esto lo bajamos. 45 más 27 sería 72. El 72 pasa a restarte 6. 0,40 pasa a dividir y te sale 15. El 60 pasa a sumar y te sale 75. Listo. Entonces, para que pueda pagar 78 soles, tiene que hablar 75 minutos, lo cual sí es correcto, porque 75 minutos está por encima de 60. Pertenece del 60 al máximo. Perfecto. Entonces, la pregunta es, la respuesta sería, Alejandro estuvo en comunicación 75 minutos. Esto no contradice a la condición. Para que funcione esta regla, el X debe ser mayor que 60. Y a mí me salió 75. Así que cumple la condición. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? Chicos, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? Con confianza. Si algo no entiende, deben consultar con toda confianza. Me parece que no hay preguntas, así que voy a seguir. Vamos al chat por si acaso. En el chat algo me está preguntando. ¿Sí se entendió? Perfecto, Franco, muy bien. Como que es de la pregunta anterior, ¿no? Vamos a seguir entonces. ¿No hay ninguna pregunta? Sí. Vamos ahora a conversar. De las 3 pasamos al 5, ¿no? Bueno, 5, 4, lo mismo es. Ah, es el 5, igual. Dice, el ingreso mensual en soles por concepto de la venta de X unidades de cierto artículo está dado por esta regla de correspondencia. Fíjate que es una función cuadrática. La función cuadrática es una parábola. ¿Ya? Entonces, el I de X representa el ingreso mensual y la X representa la cantidad de unidades que se van a vender. El X oscila entre 100 y 600 y el A es diferente de 0 para que esté el cuadrado. Determine el ingreso máximo sabiendo que la abscisa del vértice de la gráfica de dicha función es 600. Además, al vender 500 artículos, se obtiene un ingreso de 7.500. Bien, vamos. Dice que el ingreso es máximo. Uno más o menos puede intuir que el problema está sujeto a esta condición. El ingreso es máximo, pues una parábola, es cuadrático, la gráfica debe ser algo así más o menos. El ingreso máximo, ¿no? Debe ser algo así. ¿Cierto? Donde en el caso del eje Y sería hacer el papel del ingreso, ¿no? Para que llegue a un ingreso máximo tiene que haber un X adecuado, pero ese X es la abscisa del vértice, que por fórmula sería menos B entre 2A, que por dato dice que sabiendo que la abscisa del vértice es 600, o sea, esta abscisa debe ser igual a 600. Esa abscisa debe estar 600. ¿Qué es lo que vemos acá, no? Mira, solución. El ingreso máximo es cuando el valor de X vale menos B entre 2A, pero ese menos B entre 2A tiene que ser 600. ¿De acuerdo? Y de ahí ya lo despejas, pues, ¿no? Despejas. Él pasa a multiplicar, sería menos B igual a 1200A, despejando. Él pasa a multiplicar. Multiplicas por menos 1, te queda más B. Por menos 1 te queda menos 1200A. Multiplicándolo por menos 1. Te quedaría así, ¿no? El B es igual a menos 1200A. Listo. Ya tenemos el valor de B. Pero también tenemos otra condición. Dice, al vender 500 artículos se obtiene un ingreso de 7.500 soles. Recuerda que el X representa el número de artículos y el Y es el ingreso. Entonces, 500 artículos se dice que X vale 500.
El ingreso, 7.500 es lo que vale I de X. O sea, digo así. Segundo caso. Todo el ingreso vale 7.500. Y eso ocurre cuando el X vale 500. Reemplazo. 500 más B por 500, ¿ya? Más A por 500 al cuadrado. Listo. Este 500 lo pasas a restar, te queda 7.000, es igual a B por 500 más A por 500 cuadrado. ¿De acuerdo? Saca factor común 500, que se está repitiendo, te quedaría así. Sale un 500, te queda la B. Sale un 500, te queda A por 500. El valor de B lo reemplazas por menos 1.200A. Cuando tú reemplaces, te queda así. 7.000 es 500 por menos 1.200A más 500A. ¿Eh? Resuelves acá, te sale menos 700A. Así. Si tú agarras este menos 700, todito esto, ¿no? Y lo pasas a dividir, ¿qué te va a salir? 7.000 dividido entre menos 700 sería menos 10. ¿De acuerdo? Igual a 500A. El 500 pasa a dividir y te va a salir 0,02 negativo. ¿Eh? Ya tienes el valor de A, pero si tienes A también tienes B, ¿no? Reemplaza menos 0,02 aquí. Menos 1.200 por menos 0,02 y el valor de B te sale 24. Conociendo, ñañito, a la A y a la B, ya reemplazas acá y tienes a la función ingreso. El ingreso sería entonces 500 más 24x menos 0,02x cuadrado. Listo. Ahí está. Sin embargo, recuerda tú, ñañito, por acá, no sé qué. Recuerda que si tú quieres calcular, si tú quieres hallar, como dice acá, determine el ingreso máximo, tenemos que reemplazar este menos b entre 2a en la regla de correspondencia para que te salga el ingreso máximo. Entonces, vamos a reemplazar. ¿Pero quién va a reemplazar? El 600, pues. ¿No ve que para llegar al máximo el valor de x es 600? Usted reemplaza 600 y sería así. Sería 500 más 24 por 600 menos 0,02 por 600 al cuadrado. Reduces todo y te sale 7.700 horas. Si usted quiere llegar al ingreso máximo, reemplázale el valor de x en ese vértice. Pero x vale 600. El reemplazado me sale el ingreso máximo. Alternativa A. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta del ejercicio 5? ¿Han entendido? Con confianza. Si algo no está claro, consulten, ¿ah? Confianza. Parece que no hay preguntas. Vamos a ver el chat por si acaso. Todo claro. Excelente, gracias por su confirmación. Parece que todo está claro. Muy bien. Vamos ahora sí a la pregunta 4. La pregunta 4 dice, Mariana, Javier y otras 28 personas en una reunión en su centro de labores escucharon una noticia respecto a un medicamento para la COVID-19. Esta noticia es transmitida a algunos otros amigos quienes a su vez la transmitieron a otras personas. Es como que ciertas personas se enteran de una noticia, cuentan a sus amigos, los amigos lo cuentan a otros amigos y así sucesivamente se va contando de boca en boca. Si la función dada por esta regla de correspondencia representa aproximadamente la cantidad de personas que tienen conocimiento de la noticia al cabo de qué horas. Mira, qué interesante, ¿eh? Esta regla de correspondencia nos va a indicar el número de personas que se enteran de la noticia. Y T representa el tiempo en horas. Yo quiero saber cuántas personas se enteran de la noticia en 5 horas. Al te pone 5. En 10 horas. Al te pone 10. 20 horas. Al te pone 20. ¿De acuerdo? Bien. Pero que dice que... A ver... al cabo de cuántas horas 1.200 personas conocerán la noticia. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que 1.200 personas conozcan la noticia? Bien, acá hay algo importante. Al inicio hay un número de personas que se enteraron de la noticia. Estamos hablando de Mariana, Javier y las 28 personas. El inicio sería 30 personas. Pero ese inicio se va a dar cuando el t es igual a 0. El tiempo inicial, o sea, no corre ninguna hora, recién se han enterado.
Para t igual a 0, entonces, el número de personas que saben de la noticia son 30. 30 es f de t, que sería a por 0,4 a la 0 entre 3. Pero todos sabemos que cuando calculamos 0 entre 3, es 0. Y todo número elevado al exponente 0 es 1, ¿cierto? Entonces, tendríamos a a la 1 es a, 0,30 es igual a a. Listo. No, perdón, 30 es igual a a. Ajá, no es 0,30, es 30. 30 es igual a. Desde el tiempo 0 se cumple esta relación. A es igual a 30. Listo. Si A es igual a 30, reemplazamos en esta regla de correspondencia. Y tenemos la regla de f de t. Esta regla. Pero la pregunta, ¿qué dice? La pregunta es, ¿cuántas horas tienen que pasar? ¿Cierto? ¿Cuántas horas tienen que pasar para que la noticia sea conocida por 1.200 personas? Entonces, este f de t es el número de personas. Esto vale 1.200. Y t es el tiempo en horas. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir? Digo así entonces. Para t igual f de t 1.200, lo igualamos a él. Y tenemos que hallar el t chiquito. ¿De acuerdo? El t chiquito. Hacemos ahora. El número 30 pasa a dividir 1.200 entre 30. 40, ¿no? Que es igual a 0,4 elevado a la menos de tercios. Como la variable aparece en el exponente, fíjate que la variable t aparece en el exponente, está arriba, yo tengo que bajar ese exponente. Eso también vimos en clase. ¿Cómo hacemos para bajar un exponente? Yo les dije que si quieren bajar un exponente tienen que aplicar logaritmos. Y aplican logaritmos a ambos lados. La base tú la puedes elegir, pero por conveniencia voy a dejarlo en base 10. Profe, ¿y por qué lo va a dejar en base 10? Ah, porque el dato aparece un logaritmo de 4 en la base 10. Lo dejo en función al dato que me dan. Entonces lo dejo en base 10. Por propiedad, este menos 3 tercios baja. El sombrero. Exponente baja, multiplicar. El 40 lo puedes poner como 4 por 10. ¿De acuerdo? Este 40 lo puedes poner como 4 por 10. Y tú repartes logaritmo de 4 más logaritmo de 10. Cuéntale. Eso se parte en dos. ¿Eh? El 40 es 4 por 10 y lo parte logaritmo de 4 más logaritmo de 10. Y lo igualas a esta fracción, menos t tercios de este logaritmo. Toma en cuenta, Yañito, que este 0,4 también se puede poner como fracción. ¿Es cierto? Tú y yo sabemos que esto de aquí puede ponerse así, logaritmo de 0,4 es 4 sobre 10. ¿No? 4, y aquí separas logaritmo de 4 menos logaritmo de 10. Listo. Ahora vamos a despejar con mucho cuidado. ¿Ah? A ver qué tenemos por acá. Recuerda que el logaritmo de 10 vale 1. Como acá hay una base 10 que no se ve, cuando son iguales vale 1. Sería logaritmo de 4 más 1 menos t tercio, logaritmo de 4 menos 1. Ahora viene el despeje. Mucho cuidado. ¿Eh? Recuerda que este menos se puede pegar al número 3, así que yo puedo pasar a multiplicar. Sería así. Menos 3 por todo esto. ¿De acuerdo? El menos 3 sube a multiplicar esta suma. Y esto que está multiplicando lo paso dividiendo. Logaritmo de 4, este 4. Ese es el tiempo que nosotros tenemos que hallar. Y acá está, mira. Ya despejado. Menos 3 veces logaritmo de la suma entre logaritmo de diferencia. Acá está. Menos 3 veces logaritmo de la suma entre logaritmo de la diferencia. Ahora reemplazas. Ese logaritmo de 4 vale 0,60, arriba y abajo. Reduces todo y al ojo te va a salir 12. Tiene que pasar 12 horas para que se enteren de la noticia una cantidad de 1.200 personas. En 12 horas. ¿Alguna pregunta, chicos? No hay preguntas, ¿no? Bien. Me voy por el chat por si acaso. Parece que todo está claro.
Listo, todo ok, me parece. Bien, entonces, estos problemas modelados, la idea es poder interpretarlos bien, pues, ¿no? Interpretarlos bien para poder reemplazar de manera conveniente. Vamos a conversar ahora acerca de algunas funciones adicionales que hay. Tenemos las funciones monótonas, por ejemplo. Las funciones monótonas son de dos tipos, la función creciente y la función decreciente. Comencemos estudiando la función creciente. Sea f una función que va de su dominio hacia los reales. Decimos que f es creciente sobre una parte de su dominio si al tomar dos elementos del dominio, porque está en el dominio, se cumple la siguiente regla. Si un elemento es menor que otro, al aplicar f a cada uno, la regla se mantiene. La desigualdad se mantiene. A eso se le llama función creciente. Gráficamente, la función creciente tiene esa forma. Si tú fueras una persona que está caminando encima de la gráfica, estás subiendo la colina. ¿Estás acá? Estás subiendo, está creciendo. ¿Cierto? Esta es la función creciente. La idea. Bien. La función decreciente es parecido. Una función se llama decreciente sobre A, o en los decreciente sobre una parte de los elementos de A si se cumple lo siguiente, ¿mira? Si x1 es menor que x2, al aplicar f a cada lado, la desigualdad se invierte. Bueno, en la creciente la desigualdad se mantiene, en la decreciente la desigualdad se invierte. Y eso es válido para un par de elementos que pertenecen al dominio. Elementos del dominio. Gráficamente la función decreciente se ve así. Si usted fuera una persona que esté encima de la colina, entonces usted estaría bajando. Estaría en forma decreciente. Bueno, la parte interesante de todo esto es que toda función creciente respeta la desigualdad. Lo que es menor sigue siendo menor. En cambio, la decreciente invierte la desigualdad. Lo que es menor lo hace mayor. ¿Ya? Estas son las funciones monótonas. Algunas propiedades de las funciones. Tenemos, por ejemplo, la función creciente sobre un dominio cerrado. Cuando tienes un problema donde el dominio de la función es un intervalo cerrado y la función es creciente, entonces se cumple lo siguiente. El rango de la función sale al toque. ¿Eh? Para calcular el rango sale rapidísimo. Profe, ¿y cómo se calcula el rango? Simplemente aplicas f a cada uno de los elementos del dominio. ¿Ya? Para que entiendan, mira. Este A es este extremo. El A con el f de A, ese extremo. El B es el extremo final, sería de aquí el extremo final. El B con el f de B. El rango está en el eje X de A a B, que es el rango, el dominio, perdón. Y el rango está en el eje Y. El dominio en el eje X de A a B. Y el rango en el eje Y, de F de A hasta F de B. Ahí está. Entonces, siempre que tengas una función creciente con un dominio, un intervalo cerrado, si es que es creciente, aplicas f a cada uno de los extremos y el resultado me sale el rango, si es que es creciente. Ahora, si es que es decreciente, ocurre al revés. Ahí el gráfico, como todo se invierte. Observa. Este extremo sería de A a F de A. Este extremo sería de B a F de B. ¿Ven? B a F de B. Entonces, ¿quién sería el rango? El rango iría de este extremo F de B, que es el que está más abajo, hasta el F de A. Recuerda que el rango se ve en el eje Y, de F de B a F de A. Ahí está el rango. Y mire el detalle. Cuando la función es creciente, el rango es los extremos FA, FB, donde es el dominio. Cuando la función es decreciente, se invierte el orden. El A se va al F de A, el dominio, y el B se va al F de B al dominio. Con respecto al dominio, ¿no? Cuando es creciente, el A, F de A. El B, F de B. Respeta la posición. Cuando es decreciente, se invierte. El A se va con el F de A y el B se va con el F de B. Cambia la posición.
Espero me hayan entendido, ¿eh? Tienen que ser dos condiciones, creciente sobre un dominio cerrado o decreciente sobre un dominio cerrado para hacer la estrategia del cambio de posición. ¿Han entendido? Otra cosa importante también que hay que tomar en cuenta tiene que ver con los tipos de funciones que hay. Tenemos, por ejemplo, la función inyectiva. Una función, voy a ver el chat por si acaso, hay una pregunta en el chat, no veo ninguna pregunta, sigo avanzando. Tengo una función cuyo dominio en F lo relaciona con un conjunto B, como dice ahí. Dice que la función es inyectiva sobre una parte del dominio si se cumple lo siguiente. Si yo tengo dos imágenes iguales, f de x1 igual a f de x2, entonces el x1 y el x2 también son los mismos. ¿Ya? Esa es la definición de la función inyectiva. Si tenemos dos funciones con imágenes iguales, las preimágenes x1 y x2 también son iguales. Vemos algún ejemplo. Eso también significa que la función es 1 a 1. O sea que para un elemento del conjunto de partida le corresponde solo un elemento en el conjunto de llegada. Solo uno. Y viceversa. Algo como esto, ¿verdad? Para el 2, el 9, nada más. Para el 7, el 7, nada más. 5, el 15 y 8, el 20. Ese es un ejemplo de función inyectiva. 1 a 1. Te hago un ejemplo ahora de una función que no sea inyectiva para que veas la diferencia entre un caso y otro, ¿no? Cuando es inyectiva se conecta 1 a 1. Mira este caso ahora, este ejemplo. Este ejemplo. Entonces, conjunto A, conjunto B, se va con él. Perdón, disculpe. Acá voy a borrar. No, ya está. Ya está. Eso que ve usted en pantalla, por ejemplo, esta regla de correspondencia a F es función. Profe, ¿cómo sabe que es función? Porque del conjunto de partida de cada elemento sale solamente una flecha. Cuando sale solo una flecha es función. Este ejemplo es función. Sin embargo, a pesar de ser función, no es inyectiva. Profe, ¿por qué no es inyectiva? Porque hay un elemento que es el número 5 al cual se le conectan dos flechas y eso no puede ser. Para que sea inyectiva tiene que ser 1 a 1. No puede haber un elemento que esté asociado con dos flechitas. Acá hay dos flechitas que caen, la primera flecha, segunda flecha. Un elemento no pueden caer dos. Tiene que ser 1 a 1. 1 por 1. ¿Ok? Listo. Entonces aquí tenemos una función que no es inyectiva. Seguimos. Otro caso de función inyectiva son ustedes, por ejemplo. Supongamos ustedes con su usuario para ingresar a la plataforma de la PRE. Supongo que acá tengo un estudiante, acá tengo otro estudiante, acá tengo otro estudiante. Pues para este conjunto de estudiantes existe un usuario, ¿no? En la PRE, el código de usuario. Un usuario. No puede haber, por ejemplo, el caso de que dos estudiantes tengan el mismo usuario. No habría compatibilidad, ¿no? No puede hacerse caso. Cada estudiante tiene su propio usuario de ingreso a la plataforma. Dos estudiantes no pueden tener el mismo usuario. Entonces, el caso de estudiante y usuario de ingreso a la plataforma representa una función inyectiva. Es 1 a 1. No hay que dos elementos se van con uno. No, eso no ocurre. ¿Ya? Función inyectiva. Bien. Función inyectiva también se puede ver desde el punto de vista gráfico. Si tengo una gráfica en el plano y tú trazas una recta horizontal y cortas solamente en un punto, en cualquier lugar que lo traces, cortas solamente en un punto, diremos que la función es inyectiva. Pero si tienes una expresión de esta forma y trazas una recta horizontal y corta en más de un punto, en dos o más puntos, entonces ya no sería una función inyectiva. Ese es el criterio de la recta horizontal para funciones inyectivas. La función suryectiva o sobreyectiva es aquella función que el rango coincide con todo el conjunto de llegada. Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Quién es el rango de la función? El 9, el 7, el 15 y el 20.
que es donde caen las flechas. ¿Quién es el conjunto de llegada? Todo B, el 9, el 7, el 15 y el 20. El conjunto B coincide con el conjunto de llegada. Si eso ocurre, la función es surjectiva o sobreyectiva. Ojo, no todas las funciones son surjectivas, ¿ah? No todas. Por ejemplo, hace un momento hicimos este tipo de ejemplo, ¿no? Mira, por acá, este. Aquí todo el conjunto de llegada no tiene flechas. El conjunto B son los 5 elementos, pero el rango solamente son 3. 9, 15 y 20. El rango no coincide con toda la llegada. Por lo tanto, si bien es cierto, este F representa una función, pero no es surjectiva, no es sobreyectiva, porque no se llena todo el conjunto de llegada. ¿De acuerdo? Tiene que llenarse todo el conjunto de llegada para que la función sea surjectiva. Bien, ya tenemos dos casos, la función inyectiva, ¿cierto? Y la función, ¿dónde estamos? Acá estamos, listo, listo. La función inyectiva, que es la función 1, 1, y la función surjectiva, que es la que llena todo el espacio. El tercer tipo que vamos a ver es la función biyectiva. Una función se llama biyectiva si es que el conjunto de llegada, perdón, si es que es inyectiva y surjectiva a la vez. O sea, es 1, 1 y se llena todo el conjunto de llegada. Es biyectiva si es inyectiva, o sea, es 1, 1 y es biyectiva, se llena todo el conjunto de llegada. Una función más completa, ¿no? La biyectiva. Es más completa la función. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna duda de la función inyectiva, surjectiva o biyectiva? Con confianza. ¿Tienen preguntas? Profesor, ¿podría volver a la sobreyectiva? Claro, claro. La función sobreyectiva es aquella función que llena todo el espacio de llegada. O sea, las flechitas cubren todo el conjunto B. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer o recordar los tiempos de las clases presenciales, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner aquí el conjunto de alumnos. ¿Ven? Aquí las carpetas. El conjunto formado por todos los alumnos, el conjunto formado por todas las carpetas. Supongamos que estamos entrando en un aula donde hay 3 alumnos inscritos y solo hay 3 carpetas. Cada alumno se siente en una carpeta. Esta sería una función sobreyectiva porque hemos llenado todo el espacio. No hay ninguna carpeta vacía. Sin embargo, ¿qué pasaría si en el aula no hay 3 carpetas, hay 4 carpetas? Si bien es cierto, cada alumno se sienta en su carpeta unipersonal, pero me queda una carpeta vacía. Esta no sería surjectiva. ¿Por qué? Porque no se llenó todo el espacio, me ha quedado una carpeta vacía. ¿Qué es lo que ocurría en las clases presenciales? ¿No? Tú ibas al salón, el salón es grande, si todo el salón estaba llenecito, todos sentaditos y no hay carpeta vacía, cada alumno sentado en su carpeta y todo lleno, sería una función surjectiva, porque se llenó todo el espacio, se llenó todo el aula. Pero si me queda una carpeta libre, sin un alumno que sí siente ahí, ya no sería surjectiva. ¿Cuándo es surjectiva? Cuando se llena todo el conjunto de llegada. ¿Qué significa eso? Que el rango de la función coincide con el conjunto de llegada. Por ejemplo, aquí, ¿quién es el rango de la función f? El rango está formado por donde cae la flecha. La flecha cae en 9, la flecha cae en 7, y la flecha cae en 15, y la flecha cae en 20. Ese es el rango. ¿Y quién es el conjunto de llegada? ¿Quién es el conjunto B? El conjunto B está formado por estos 4 elementos. Como tú estás viendo, el conjunto B y el rango son iguales. Cuando son iguales, a la función f se le llama sobreyectiva o surjectiva. O velo con el ejemplo del aula, ¿no? Un aula llena sin carpetas libres es surjectiva. Un aula llena con carpetas vacías, llena de carpetas, pero 3 alumnos sentados en una carpeta vacía, ya no es surjectiva. ¿Quedó claro, mi estimado? Sí, profesor. ¿Y biyectiva, más o menos, me podría dar un ejemplo igual a lo de las carpetas? No sé. Ah, no, claro, claro. Una biyectiva con las carpetas. Ah, bueno, un ejemplo. Claro, aquí no vas. Sentamos este niño, ¿no?
que sea un salón donde no hay ningún alumno parado, ¿de acuerdo? Todos están sentados. Y no hay ninguna carpeta vacía. Cada carpeta está ocupada por un estudiante. Esa es una función biyectiva. ¿Por qué? Es inyectiva porque es 1-1. Para cada alumno hay una carpeta. Y es surjectiva porque se llenó todo el aula. Ese sería un ejemplo de una función biyectiva. Si es un salón llenecito, ¿no? Todos sentaditos. Todos. Ok, gracias, profesor. ¿Sí? ¿Sí? Listo, muchachos. Espero me hayan captado la idea, ¿no? Vamos ahora al caso de la función inversa. Función, ¿no? Definida de A en B tiene esta característica, ¿no? Hemos dicho que coges un elemento del conjunto A y ese se conecta con un elemento del conjunto B. Le llamamos el elemento f de x, ¿no? Le ponemos f de x porque es como que el f coge al x y lo transporta allá. Y el f de x se convierte en un y. Transportado. Listo. Ahora, la pregunta es, ¿y podría regresar? Podría ser que el y sea transportado, ya no por f, ¿no? Sino por otra función que tenga relación con f, obviamente, que lo transporte de manera inversa, que lo regresa a la posición x. ¿Qué te la ida? Al x lo transporta a la posición y. Ahora al revés, que el y lo transporte a la variable x. ¿Se podrá? En algunos casos se puede. En otros casos no. Si es que sí se puede volver a la variable x, se genera un proceso llamado el proceso de la función inversa. Eso es inverso. Este x pertenece al dominio de la función directa. Este y pertenece al rango de la función directa. A esto se llama función directa. Lo que vamos a estudiar es el proceso inverso. Para que exista ese proceso inverso, esta condición es importante, que la función sea inyectiva. Si la función no es inyectiva, no existe función inversa. ¿Ya? Tiene que ser inyectiva. Si es inyectiva, yo puedo regresar al proceso inverso, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a hacer que este y regrese. O sea, acá sería algo así, ¿no? Lápiz, ¿no? Este y va a volver acá, pero con una regla, ¿no? Hay una función que lo regresa. Para poder denotar a la función, se escribe con esta misma f, pero con una estrellita. Esa estrellita significa la inversa, ¿no? F invertida. ¿Qué es lo que vas a ver acá? Mira, voy a borrarlo. ¿Ves? La función inversa. Esa función inversa existe siempre y cuando la función sea inyectiva. Si no es inyectiva, yo no puedo... Profe, no le entendí nada. Mira, un ejemplo. Vamos a ver acá, ¿ya? Con números para que veas la idea. Voy a poner acá el 1, 2, 3 también. Y acá 1, 2. El 1 se conecta con este 1, el 2 con el 2 y el 3 con el 2. Esta regla de correspondencia f es una función, es función. Primeramente, primero, no hay primeramente, primero, f es función. Profe, ¿cómo sabe que es función? Porque de cada elemento del conjunto de partida A sale solamente una flecha. Y acá sale solo una flecha. Y del 3 sale solo una flecha. Profe, pero al 2 le caen 2. Yo te he dicho cómo sale, no importa cómo llega. No importa cómo llega. Lo que importa es cómo sale para que sea función. Sale una flecha de cada elemento del conjunto de partida. Si sale solo una flecha, es función. Ahora, siguiente pregunta. ¿Esa función es inyectiva? A ver, ¿qué opinas? ¿Es inyectiva o no es inyectiva? ¿Qué dices? ¿Sí o no? A ver, ¿algún comentario? ¿Es una función inyectiva o no es una función inyectiva? Bien, vamos a ver por el chat, capaz me estén escribiendo, yo ni cuenta me doy. ¿Es o no es una función inyectiva eso que puse en pantalla? Muy bien, me dice mi amigo Franco que no es. Excelente. Esa función no es inyectiva. Claro, no lo es.
Profe, no me acuerdo. ¿Por qué no es inyectiva, profe? No es inyectiva porque la inyectiva es 1, 1. Un elemento le corresponde un único elemento en B. Uno de A con uno de B. Este es como si fuera la relación de esposo-esposa, ¿no? Para cada esposo hay una única esposa, asumiendo que estamos en una sociedad monógama, ¿no? Una sola pareja. Hay lugares, hay sociedades donde permiten que el varón tenga varias esposas, ¿no? Hay lugares que permiten. En Perú no, pues, en Perú no se ve eso como un adulterio. Entonces, acá, este 1 con 1, este 2 con 2, este 3 con 2. Aquí te lo ¿no? Aquí no hay, por ejemplo, esa correspondencia 1, 1. Debe ser 1, 1. Acá no es 1, 1. No es 1. ¿Cierto? No es inyectivo. Veo este segundo ejemplo, mira. Esto A, esto B, opción. Voy a poner 1, 2, 3. Él se conecta con él con él y él con él. Este caso, por ejemplo, es función. De hecho que es función. ¿No? Que de cada elemento del conjunto de partida sale solo una flecha. Cuando sale solo una flecha es función. No importa cómo llega, importa cómo sale. Aparte de ser función, es inyectiva. Es inyectiva porque es 1, 1. Acá sí es 1, 1. Para 1 le corresponde 1. Para 2, el 2. No es como acá que el 2 y 3 iban con el 2. Dos parejas para una sola persona. No puede ser. No hay. Bien, entonces, ¿en cuál de los dos existe inversa? ¿Qué significa la inversa? La inversa significa que si yo regreso por el camino por donde fui, si yo regreso por el camino por donde fui, si yo regreso por el camino por donde fui, que eso se llama el proceso inverso, al regresar la función tiene que seguir, bueno, el proceso inverso tiene que seguir siendo función. Yo te pregunto, si yo regreso a la función, la respuesta es no. Porque mira, de este 1 al regresar una fecha, de este 2 al regresar, el no vino a volver por esta ruta, por esta ruta. Y si al volver tienes dos salidas, ya no es función. La no es función. Cosa distinta en la inyectiva, porque la inyectiva es 1, 1. El camino de ida es el mismo camino de vuelta y otro. El camino de ida es el mismo de vuelta y no hay otro. El camino de ida igual que el de vuelta. O sea que esta función inversa sí existe. Y de hecho, pues cuando es inyectiva funciona bien, porque inyectiva es 1, 1. No hay una forma de que no es inyectivo, porque casi de esto va a un solo lugar. Al momento de invertir, ya no es función, es ese proceso inverso. En la inyectividad, el hecho de ser 1, 1 me permite usar el mismo camino de ida como vuelta. Por eso me exige una inyectividad. Me capta la idea, ¿no? Espero me haya entendido la idea. ¿Qué necesito que sea inyectivo para que sea inversa? Bien, suponiendo que todo me entendió claramente, sucede lo siguiente. En la función inversa se cumple que el rango de la función directa coincide, es totalmente igual que el dominio de la función inversa. Y que el dominio de la función directa es igual que el rango de la función inversa. ¿No? Así la función inversa de f se representa con f elevado a un f estrellita, ¿no? F asterisco. La función asterisco, la función estrellita, la función inversa se ve va para atrás, porque se está invirtiendo. De manera que x se igual en función de y. No se vaya a asustar con eso. Lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Recuerda que una función directa, el x, se transporta hacia el y. Pero ¿cómo se transporta? El x se transporta hacia y usando a f como regla de correspondencia. En el proceso inverso, el y se convierte en x. ¿Cómo se convierte en x? Usando como transporte ahora a la función inversa. La función inversa de y es x. Eso ocurre siempre cuando el y sea f de x. Una correspondencia. El x transporta usando f de x. Y el y transporta al x usando a la inversa. Es conectado.
justo lo que es acá, ¿no? El X se transporta a Y usando la inversa. Y solo si el Y se transporta a Y usando el X, el Y se transporta al X usando la inversa. Y el X se transporta al Y usando la inversa. Conectados esas F. No son F cualesquiera, hay conexión entre ellas. El diagrama se observa lo siguiente. Aquí se puede ver que, como comentaba, que el dominio de la función inversa coincide con el rango de la directa. El rango de la función inversa coincide con el dominio de la directa. ¿Qué procedimiento tenemos que hacer un ejercicio cuando me piden a mí? Solamente algún problema te van a dar la función directa. Calcule la inversa. Esto es lo usual, ¿no? ¿Qué hacer? Primero, dada la regla de correspondencia de la función directa, se sugiere hallar el rango de la directa. ¿Por qué el rango, profesor? Porque con el rango de la directa usted tiene el dominio del inverso. Usted tenga una función que le van a dar de dato y le deben dar de dato los valores de X, que es el dominio de la función. Usted calcule la función inversa, ¿qué necesita? Necesita a la función directa y a su variación. Con esa variación de X calcule el rango. ¿Y por qué va a calcular el rango de la función? Para que con eso tenga el dominio de la función directa. Vuelvo a repetir, ¿eh? Usted va a tener la función y valores de X, que es lo que conviene tener. El valor de X es el rango de la función. El rango de la función, usted ya tenga el dominio de la función inversa. Hace un rato que lo dije directa, por error. Que es dominio de la función inversa. Ahora vamos por el cálculo del inverso. ¿Cómo se en la función usted va a tener en función de A, no, lo contrario, despeje la función. En función de X significa que el Y está solito y todo el término de X. Ahora despeje. Haga que el X suelto y activa la función de X. Despeje la variable X. Y para eso, cambias variables. Cambia el X por el Y por el Y. Profesor, profesor, le escuché entrecortado su audio hace un ratito. Ah, ya. Mejor. Con fe. No, sí, entrecortado. Así, por favor. 5. Un momento, chicos. Un momento, muchachos, vamos a ver la situación del audio. ¿Ya? Un momentito. Lo corregimos. Bien, estamos por aquí otra vez. No sé cómo estamos con el audio. Mejor, me comentan, por favor. ¿Se escucha más fluido? Chicos, buenos días. ¿Me confirman cómo estamos con el audio? Se lo escucha mejor, profesor. Sí, excelente, gracias. Vuelvo a compartir la pantalla entonces. Me comunican ya. Por ratos tengo estas fluctuaciones en la red. Ya, ¿dónde estamos? Perdón, ¿no? Inversa, vamos. Corre un poquito, que corra, que corra, que corra. Ya estamos por acá. Cálculo inversa. Le decía que para hallar la función inversa tenemos la función directa y nos van a dar, aparte de la función directa, como datos nos van a dar los valores de X, una variación. Variación de X significa valores de X o el dominio de la función directa. Se sugiere que calcules el rango de la directa. ¿Por qué? Porque ese rango se va a convertir en dominio de la inversa.
Es una sugerencia, ¿no? Luego, para poder hallar la regla de correspondencia de la inversa, tú ya vas a tener como dato la directa. Lo que tienes que hacer es despejar, dejar a la X solita y todo escribirlo en términos de Y. Cuando ya lo hayas despejado, cuando el X te haya quedado solito y todo está en términos de Y, haz un cambio de variable. Todo el X llámale Y y todo el Y llámale X. Después que hayas el cambio de variable, ya tendrás a la función inversa. Ahorita voy a hacer un ejemplo para que vea cómo se hace este proceso de cambio. Por otro lado, se cumple la siguiente regla. Si tú aplicas la función directa, la función inversa, con una variable y, se eliminan entre sí y te queda el propio y. Si tú aplicas la función inversa a la función directa de x, te queda el mismo x. Profe, no entiendo qué significa eso. Es que imagínate este proceso para que te des cuenta. Mira, acá está el x. Ese x vía la función directa se traslada al y. Y es como si fuera el f de x, ¿no? El f transporta al x y lo convierte en y. Pero si tú lo regresas, si tú coges la función inversa a este f de x, simplemente lo vas a regresar al mismo x. Es como que primero vas hacia el y y luego lo regresas al x. Es un ida y vuelta. O sea que el x es igual al f inversa de f de x. F inversa de f de x es el mismo. ¿Te cuenta? Eso dice esta regla. Lo mismo se analiza en es un ida y vuelta. Ir y volver. Bien, ahora sí, vamos a la parte que me interesa. ¿Cómo hallamos esta función inversa? Porque esto es lo que te va a venir en un examen de admisión o te puede venir en el examen que vas a dar para el ingreso directo por la pre. Vamos a este ejercicio. Antes del inverso, este ejercicio. Tengo f, que es una función cuyo dominio es este intervalo cerrado y va hacia 2b. Es una función sobreyectiva y creciente. Para este problemita, quiero que me acompañes a este ejemplo. Esta propiedad, perdón. Un rato conversamos de esto. Si se acuerdan, ¿no? Si tengo una función creciente donde su dominio es un intervalo cerrado, el rango de la función se calcula evaluando f en cada uno de los extremos. ¿Verdad? Si es creciente, se respeta el orden. Si es decreciente, el orden se invierte. El dominio de una función decreciente, una función decreciente con un dominio cerrado, su rango se calcula invirtiendo el orden f de a al extremo final y f de b al extremo inicial. Depende, el decreciente respeta la posición y el decreciente invierte el orden para el cálculo del rango. Y de eso trata este problema, mira. En este problema tengo una función, su dominio es un intervalo cerrado, pero es creciente. Entonces cuando yo quiera hallar su rango, f de 4 tiene que ser 2 y f de 8 tiene que ser b. Debe respetar el orden, ¿no es cierto? Bien, entonces, en ese sentido, también tengo el hecho de la sobreyectiva. ¿Cuándo una función es sobreyectiva? Cuando se llena todo el espacio de llegada. O sea, el rango de la función es igual a todo el conjunto de llegada. Este es el conjunto de llegada donde cae la flecha. El rango de la función f es el conjunto de llegada, 2b. Y como es creciente sobre un intervalo cerrado, entonces si es creciente, f de 4 sería el rango su primera componente y f de 8 sería del rango su segunda componente. ¿Ves? El rango sería f de 4, f de 8. Pero como el rango tiene dos formas de representarse, estas dos formas tienen que ser iguales. 2b es igual a f de 4, f de 8. O sea que el 2 es f de 4 y el b es f de 8. F de 4 se reemplaza en la regla de correspondencia, ¿no? Sería 4 al cuadrado más a por 4 más 18. Este es 16 más 18, te sale 34. Pasas a restar menos 32. El 4 divide menos 8. Entonces resolver la ecuación, a es menos 8. El f de 8 se reemplaza. 8 al cuadrado 64, 8 por a más 18. ¿Está? Pero como el a vale menos 8, sería menos 8 por 8 menos 64. Más 64, 0. Queda 18. Solo hay que reemplazar, ¿eh? Menos 8 lo pones acá, desarrolla, te sale 18. Conociendo A y conociendo B, ya conoces la regla de correspondencia. Tu regla f de x sería x al cuadrado menos 8x más 18. Pero a ti te piden hallar este logaritmo. Dentro del logaritmo aparece esta base y aparece este argumento. En el argumento aparece f de a más b menos 6. Hallemos este f, que tiene que ver con la función. Sería f de a más b menos 6. No olvides, criatura de Dios, que el valor de a es igual al número menos 8
y el valor de b es el número 18. Resolvemos entonces. Sería allí así. 18 menos 8, 10 menos 6 sería 4. Y el 4 reemplaza un x. 4 al cuadrado menos 8 por 4 más 18. Al de acá, 16 más 18 es 34. Menos 32 te sale 2. Reemplazamos ahora. Ayer este logaritmo. Recuerda, ñañito, el valor de a es el número menos 8. A es el número menos 8. Mientras que el valor de b es el número 18. Por otro lado, todo este f que está acá lo hemos hallado acá arribita y me salió 2. ¿De acuerdo? Entonces tu logaritmo sería lo siguiente ahora. 18 por 2 es 36. 8 por 3 es 24. 36 menos 24 es 12. Más 20 sería 32 abajo. Arriba sería 2 por 2, es 4, ¿no? Esto lo puedes poner como 2 al cuadrado y él lo puedes poner como 2 a la quinta. Entonces, este logaritmo que me piden hallar es igual a el 2 por regla del sombrero sale arribita, el 5 por regla del sombrero sale abajito. Eso lo hicimos en la clase pasada, logaritmos. El 2 sale para el numerador y el 5 sale para el denominador. Y te queda logaritmo de 2. Esto vale 1. Si son iguales, vale 1. 2 quintos multiplicado por 1 sería 2 quintos. Esa es la respuesta que tendríamos que marcar. Alternativa C. Mira, qué bonito problema. Acá hemos trabajado dos definiciones, la sobreyectiva y la propiedad decreciente sobre un intervalo cerrado. Si es sobreyectiva, el rango de la función coincide con todo el conjunto de llegada. Y si es una función creciente en un intervalo cerrado, el rango es f de 4, primer extremo, y f de 8, segundo extremo. Profe, si fuera decreciente, cambiaba. F de 4 se iba al segundo extremo y f de 8 venía al primer extremo. Depende, ¿no? Si es creciente o es decreciente. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Han entendido ahora sí para hacer la función inversa? Con esto hemos reforzado, ¿no?, lo que es la función sobreyectiva y la función creciente sobre un intervalo cerrado. ¿Preguntas, chicos? ¿Todo bien? ¿No hay preguntas? ¿Cómo estamos con el audio? Chicos, ¿me escuchan mejor? Sí, profesor. Sí. Excelente. Y también han entendido, ¿no? Con fe. Vamos a ver. Así que no hay preguntas. Sí, que todo está claro. Vamos a la pregunta 7, entonces. Ahora sí vamos al cálculo de la función inversa. ¿Ya? Entonces, tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Tomar en cuenta que en esta regla que me dan a mí, este es f de x, que es la función directa. A este f de x se le llama función directa. Y ya cuando tiene el asterisco acá arribita se llama función inversa. Función directa, función inversa. Para poder hallar la función inversa me conviene que la función directa tenga la x solamente una vez. No me conviene que aparezca dos veces. Por ese motivo le vamos a hacer un pequeño artificio. Vamos a convertirlo en un binomio cuadrado. Toda expresión cuadrática usualmente se convierte en un binomio cuadrado. Y hace un momento lo hicimos, no sé si es que se acuerdan. Hace un momento explicamos cómo convertir una expresión cuadrática en un binomio cuadrado. Les di un truquito. Les dije, cogen el término que tiene x a la 1, lo dividen entre 2 y lo elevan al cuadrado. 6 entre 2 sería 3, elevado al cuadrado es 9, y lo suman y lo restan. Y de ahí sigue el número más 2. Entonces, todo esto sería x al cuadrado menos 6x más 9, y acá sería el número menos 7, que es la expresión que vamos a ver acá. Mira, acá sería así. Cuadrado menos 6x más 9, y luego menos 7. ¿Ves? Con la condición que x es mayor o igual que 3. ¿Cuál es mi intención? Mi intención es juntar estas x cuadrado menos 6x más 9 en una sola variable x. Y eso se puede hacer usando un binomio al cuadrado. El binomio sería l. Para x cuadrado le pones x acá, al cuadrado me sale l. Para 9 acá le pones 3, al cuadrado es 9. El 6x sería el doble del primero por el segundo. Si usted hace el doble del primero por el segundo, le va a salir justamente 6x menos 7. Hemos conseguido, ojo, que el y se escriba en función de x. ¿Cierto? El y está en función de la x, de todas maneras. Profe, ¿cómo sabe usted que el y está en función de x? Es que, ñaño, mira, este y está en términos de x.
Ese y está en términos de x. Y lo hemos conseguido. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Despejar. Voy a hacer que ahora el x me quede solito. Quizá voy a ponerlo acá arribita, mira. Está así, ¿no? Y es igual a x menos 3 al cuadrado menos 7. Aquí decimos, el y está escrito en función en términos de x. Acá están las x con sus operaciones. Hay que hacer un razonamiento ahora, no complicado, solo hacer cuentas, de tal manera que el x me quede solito. Y todo función de y. Es como invertir, pues no el orden, ¿no? Aquí el x es transportado vía f hacia y. Ahora hay que hacerlo al revés. Hay que hacer, despejar todito, el x solito en función de y. Bien, vamos, despejemos, ¿no? Este 7 lo pasas a sumar con el y más 7, ¿no? Para eliminar el cuadrado le sacas raíz cuadrada a cada lado. Raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Ahora, ten cuidado acá. Cuando el cuadrado se va con la raíz, te queda valor absoluto. Y no olvides esta condición que me dan como dato. X es mayor o igual que 3. ¿Ya? Entonces, yo elimino cuadrado con raíz y te queda valor absoluto. Pero piensa aquí conmigo. Si x es más grande que 3, cuando x es un número más grande que 3, al restarle 3 me sale un número positivo. Obvio, porque él es un número más grande que el 3. Le quito 3, me da positivo. Si es positivo, la barra desaparece. Toda cantidad positiva desaparece el valor absoluto. Este menos 3 pásalo a sumar y te queda la siguiente expresión. El x es igual a esta raíz más 3. Mira qué hemos conseguido. Hemos conseguido que ahora el x se escribe como la raíz cuadrada de y más 7 más 3. Hemos conseguido que el x se escriba en función de y. ¿Te das cuenta? Hemos conseguido el despeje. ¿Ah? Entonces, cuando hagamos ese despeje, ahí hemos conseguido la función inversa. Hemos conseguido a la función invertida en términos de y. Esta es la función inversa. Pero usualmente las claves no van a aparecer en términos de y, aparece en términos de x. Pues hacemos un cambio de variable en términos de x. Es un cambio de variable. F inversa en x es igual a x más 7 en raíz. ¿Ah? Ahí está. De esa manera calculamos nosotros la función inversa. ¿Ya? Despejando. Sin embargo, ya con esto tenemos la clave, ¿ya? Raíz de x más 7 más 3, acá está la clave. Ninguna otra clave tiene esta forma. Pero ¿cómo sale x mayor o igual que menos 7? No vayas a pensar que esto de aquí baja, ¿no? No baja, pues, no es lo mismo. La función directa está definido para x más grandes o iguales que el 3. Pero la función inversa, ¿cómo me sale esto? Bueno, para encontrar este resultado, usted tiene que construirlo a partir del x. ¿Cómo se hace? Es que recuerde que hemos dicho hace un rato. Pues. Si yo tengo la función directa y yo calculo el rango de la función directa, inmediatamente ese rango me se está convirtiendo en el dominio de la función inversa. Recuerde que el dominio representa valores de x. Es justamente lo que dice acá, ¿no? Los valores de x de la función inversa. Pero, ¿cómo calculo ese valor de x de la función inversa de su dominio? Hallando el rango de la directa. Ah, ya. ¿Y cómo calculo el rango de la directa para sacar ese dominio de la inversa? El rango de la directa se hace por construcción. Pues. Como yo sé que x es mayor o igual que 3, debo de construir la regla de correspondencia f de x. ¿Quién es f de x? Es esto de aquí. ¿No? Recuerda tú que este es f de x. ¿No? Y es f de x. Este es f de x. Esto hay que construir con esta condición. A ver, hagamos esa construcción, mira. Observa, ya tengo la inversa, solamente falta ya su dominio, ¿ya? Vamos. X es mayor o igual que 3, mira, el rango es igual al dominio de la inversa, así que hay el rango de la directa. Como X es mayor o igual que 3, le resto 3, pues. Paso a restar, me queda X menos 3 mayor o igual que 0, lo elevo al cuadrado. Como es un número positivo, lo elevo al cuadrado en ambos lados, sigue siendo positivo. El f de x iría del menos 7 al más infinito. Este es el rango de la función, pero el rango de la función coincide con el dominio de la inversa. ¿Ah? Y recuerda que el dominio de la inversa representa los valores de
de X. Pero la función inversa, su valor de X tiene que ser el menos 7 al más infinito. Porque se escribe así. La función inversa, su valor de X es mayores o iguales que menos 7. 7 al más infinito. La clave es la A. ¿Claro, mi estimado? ¿Tiene alguna pregunta, duda o inquietud de cómo se dio la función inversa? ¿Cómo es ese despeje, no? ¿Cómo se va despejando? ¿Cómo teníamos acá y en función de X y al hacer el despeje conseguimos que me salga X en función de Y? Acá está el X en función de Y, ¿no? Acá el X está escrito en términos de Y. Es la función inversa. ¿Pregunta, muchachos? ¿Dudas o inquietudes? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Más claro que el agua. Y me voy contigo por el chat. Parece que no hay preguntas. Todo está clarín, corneta. No hay problemas con el audio, con fe. Uy, ¿qué pasó? Nos vamos ahora a último problemita. Nos queda todavía 7 minutos valiosísimos. Pregunta 8. Sea la siguiente función, con esta regla de correspondencia, calcule la función inversa, o sea, no f, sino la inversa, evaluada en menos 20. No nos conviene que la función directa esté evaluada en 2x menos 3. Tiene que estar evaluada en x. ¿Ya? Porque hay que hacer un artificio para poder hacer que aparezca x. Mire cómo lo voy a hacer. Solución. Usar el lápiz mejor, ¿ya? Para que vean todo el proceso lógico. Miren, ñañito. Aquí tenemos esta regla. F de 2x menos 3 igual a menos 8x más 4. Entonces, yo quisiera que aquí me aparezca solamente la x. Voy a hacer algunos pasos lógicos para que solamente aparezca la x. Eso quiero. Yo te cuento que cuando acá es una expresión de grado 1, o sea, lineal, y acá también es lineal, de grado 1, encontrar x sí, despejado. Pásalo a sumar, pero a la x, nada más. No vayas a sumar, profe, 3 más 4 es 7. No, no lo sumes al 4, súmalo a la x. Lo que estoy explicando es un artificio. ¿Ah? Menos 8 por x más 3. Así. Luego el 2 que está multiplicando, pásalo al otro lado dividiendo. Él divide. Pero no al 8, pues divide a toda la expresión que está acá, a lo que se encuentra adentro del paréntesis. Así. Y te cuenta, ¿no? Primero el 3 pasó a sumar a la x. Luego el 2 pasó a dividir a lo que está dentro con el x, ¿no? El x está dentro del paréntesis. De ahí simplifico. F de x es igual. Recién mitad 1, mitad menos 4. Multiplica menos 4 por x, sería menos 4x. Multiplica menos 4 por 3, sería menos 12, más el número 4. Tendrías menos 4x, menos 12 más 4, menos 8. Y listo. Ya tienes el f de x. Recuerda que el f de x es lo mismo que el y. El y está en función de f de x. ¿Eso qué significa? El y es igual al menos 4x más 8. Menos 8. Y está en términos de x. Ahora quiero al revés. Es exactamente la función invertida, ¿no? ¿Cómo sería? Lo pasamos al otro lado a sumar. Y ahí lo pasamos entre menos 4. Ese sería x. Y ya está. ¿No es cierto? Hemos conseguido entonces despejar el x en términos. Este sería la función invertida entonces. Así. Entonces, la función invertida es la siguiente. Este menos 4 sube, ¿ya? Sube.
Cuando sube sería menos y menos 8 entre 4. Te presento la función inversa. Pero por teoría, hacemos el cambio de las x por el y. Donde veas y, le pones x. Está el y. El y. Listo, ñaños. Te presento la función inversa. Pero como me dicen, hay el inversa evaluado en menos 20, facilito. La función inversa, evaluado en el número menos 20, solamente bastará con reemplazar el menos 20 en el valor de x. Sería menos, que es la regla, el signo de la regla de correspondencia. El x vale menos 20, aparte menos 8, dividido entre 4. Menos por menos es más, 20 menos 8 es 12, y 12 entre 4 te sale. Listo, muchachitos. ¿Les quedó más claro cómo calcular la función inversa? Y de grado 1 hacia una imagen de grado 1, ¿cómo yo puedo despejar? Llegar a la solamente quietud. Chicos. Bien, no escucho ninguna consulta, asumo que todo está claro. Entonces voy por el chat por si acaso. Profesor, ¿podría explicar la parte donde realiza la inversa? Supongo que es la parte de acá, ¿no? A ver. Recuerda que teniendo esto que hicimos, ¿no? El 8 lo pasamos a sumar, le y más 8, el 4 lo pasé a dividir, y ya está. Entonces, cuando usted hace eso, voy a borrar esta parte. ¿Qué habíamos hecho? El 8 lo pasé a sumar y el menos 4 lo pasé a dividir, ¿cierto? Cuando usted logra despejar el x en función de y, ya calculó lo inverso. ¿Qué es lo que tiene que hacer nada más? A esto de aquí lo expresa así, como f, pero en términos de y, pues, ¿no? Así. Solo que aquí no le puede poner solo f, porque no es la misma f que está acá. No es la misma f, no es la f inicial. Esta es otra f. Pero como le hemos despejado x en función de y, se le pone con una estrellita. Es la f invertida ya. Es la f invertida, ¿no? Es lo que estoy indicando ahí. Eso sería el x. Es la f, no es la misma f que está acá, es otra f, la f invertida. Hoy digo yo, esta f representa esta expresión, ¿no? Este menos que está acá en el numerador. Cuando el menos sube, cambia de signo a todo. Puede subir, no hay problema, sería menos y. La función no se representa por cuestión estética en términos de y, sino que se le cambia a variable x. El x cámbialo por y. El y ponle x, el y ponle x, nada más. Y está el inverso. Ahí también. ¿Sí? Espero me haya entendido la idea. ¿No hay preguntas? Sí, mejor, ¿no? Bien, entonces solamente me queda compartir la clave de los problemas propuestos y, bueno, pues, ¿no? Agradecer por... Ya son 11:56, me pasó un minuto. Agradecer por todo este tiempo que hemos compartido, muchachos. Está un poquito la... para verlos un rato. Así se ve, ya, perfecto. Muy bien, chicos, agradecer por todas estas semanas que hemos compartido juntos en clase. Mis mejores deseos para todos ustedes en esta etapa final que les queda, que es los exámenes finales de la pre. Y si por ahí no se puede alcanzar la vacante, seguir luchando por el examen de admisión. Mejores deseos para todos ustedes y gracias por todas estas semanas compartidas y por su paciencia, ¿no? Entonces, chicos, cuídense. Está conmigo hasta otra oportunidad. Hasta pronto. Chao. Éxitos. Verdad, también agradecer a nuestro tutor y tutora que nos ha estado acompañando, ¿no? Gracias por su apoyo. Chao.